Bueno, nuevamente me alegró mucho ver tu mensaje de lo que te había sucedido. Em, Me encantaría, bueno, ver si es que hay algo más ahí que podemos hablar, pero también preguntarte cómo te fue esta semana observando el tema de la inocencia y la posibilidad. En el tema de la posibilidad, sí me siento, o sea, sí ya puedo ser como más consciente de cacharme en esa parte de la probabilidad. Ujú. Ok. Entonces, y cómo la probabilidad me genera ese ruido interno. Entonces, esa parte como que es de, mientras me cacho haciendo números y me cacho haciendo esta parte, Ujú, sí es como que me roba energía, ¿no? Por ejemplo, lo veo mucho en la parte económica. Ujú. ujú. Entonces, en donde cuando me cacho haciendo números para ver si voy a llegar a fin de mes y lo que sea, aunque sí voy a llegar a fin de mes, o sea, repito, aunque sí aunque tengo esa parte cubierta, sí de, no, ¿sabes qué? Y me he sentido un poquito más, o sea, sí he cachado como más suelto la parte de andar contando los pesos, o sea, y cuando siento esa pérdida, esa parte de que se está bajando un poquito como la cuenta, por así llamarlo, ya no me atrapo tanto. Ujú. Ya no me atrapo tanto. Entonces, eso me ha gustado mucho. Y la parte de la inocencia la siento muy viva en esa parte de la consulta. Ujú. Cuando yo tengo a mis consultantes, estoy haciendo como una pequeña pausa antes de, Ujú. y es de, pues, no sé nada de lo que está pasando aquí y quiero quiero que tú me digas y es como hablar conmigo mismo, hablar con esa parte de Dios. Ujú. Ujú. Y quiero tener una plática con Dios ahorita y eso me ha ayudado mucho a darle como más tranquilidad y el resultado al final me siento un poco más tranquilo, más relajado y eso me ha gustado mucho. Mm. Es como algo que tenías en ti, pero que ahora al tenerle nombre puedes confiar mucho más en esa faceta tuya, que es Así realmente es. no tener el control completamente. Exactamente, Mm. exactamente, ¿no? Entonces, esa parte pues, o sea, curiosamente, yo no tengo expedientes de los pacientes, o sea, no soy mucho como la parte me salgo completamente de lo ortodoxo. Entonces, pero cuando llega una persona, me llega toda la información, me va llegando, me va llegando, me va llegando, Mm. y a veces hasta la gente se queda, oye, Jaime, ¿cómo te acuerdas? Y yo, no sé, o sea, simplemente así es, o sea, ya, entonces, pero ahorita me he estado como más, ya no me enfoco en que me llegue, simplemente es Mm. qué puedo hacer por ti, o sea, qué puedo hacer, hoy qué puedo hacer por ti, pero como si le hablara a una parte más interna. Ujú. Ok. Y me gusta. Ujú. Y ese ya no me enfoco en que me llegue, veo una similitud con Ujú. algo que hablamos la primera sesión, en donde también había como una búsqueda de un estado espiritual, Ujú. que Así, vi que justamente. en lo que me escribiste esta semana, vi reflejado que estabas como saliendo de eso. Así es. Ujú. Diciéndome como que ya no, ya es solo como lo único que quiero es encontrarme a mí en este momento, ¿no? Así es, justamente. Entonces, fue una terapia muy bonita, muy intensa. Es un chef acá en México que perdió su reconocimiento, su nombre, ¿no? Wow. Entonces llegó un punto donde cayó casi casi a la calle y dice, Jaime, ya me levanté, pero no quiero que me vuelva a pasar. Ujú. Entonces pudimos ver que tiene mucho miedo a volver a poner un restaurante, a volver a mostrarse como tal, ¿no? Con Mm. su nombre. Y dije, ¿sabes qué? O sea, está padre que ya no quieras tener como ese nombre, pero no le tengas miedo a quién eres. Ujú. Ujú. Y cuando empecé como a expresarlo de una manera muy directa, empecé a escucharme a mí. Y me gusta mucho que ya no estoy dando yo la consulta. Algo más la da, algo más la da. Es como si la persona que tengo aquí enfrente quisiera, ya tuviera la solución y solamente yo soy esa parte que expresa esa respuesta, ¿no? Y es como un mensaje más profundo que me está gustando mucho llegar Mm. a esa parte. Ujú.
Me encanta, buenísimo. Son avances muy lindos y muy grandes, siento yo. Ujú, Em, y había una parte, porque tú me habías comentado en la última parte de la sesión pasada de como esta importancia de algo que ya habías descubierto era un gran, entre comillas, problema o parte de tu sombra, que es la vergüenza, ¿sí? ujú. Y en tu comentario, en tu mensaje, mencionabas la vergüenza como que era una resistencia a habitar plenamente el papel de Jaime. ¿Me puedes Así contar es. más sobre ese descubrimiento? Sí, esa parte de que todavía tengo muchos juicios por, por lo que me gusta o por lo que he expresado o por cómo se están dando las cosas. Ujú. Entonces, aún tengo muchos juicios del momento presente y voy a hablarlo como en tercera persona. Ujú. ¿Ya? De lo que Jaime está haciendo hoy por hoy en su día a día. Ujú. Entonces, como que lo hablo como en tercera persona, como si Jaime fuera hoy por hoy el terapeuta, el cuate que le gusta ver ciertos videos. Me he cachado mucho últimamente esta semana que cambiaron mucho el contenido que estoy absorbiendo. Ya no me siento pleno viendo el contenido que antes veía. Ujú. Y era más como distracción, ujú. Era como contenido de, no sé, geopolítica, contenidos social, de resúmenes de películas, o sea, como más como ese ocio, pero ese ocio se empezó, ya no me sirve, ya no me suma, digamos. Entonces ahí vi un cambio interesante. Entonces, pero haz de cuenta que ya, Jaime ya se formó un nombre, ya se formó una experiencia, ya es visto y reconocido desde ese ambiente externo. Y yo aún lo sigo juzgando mucho a Jaime y no quiero habitar en él, no me gusta habitar en él. Ujú. Hablo como una tercera persona, está curioso, no sé si me estoy dando como a Sí, entender. sí, creo que está bien. Entonces, no me gusta habitar en él y de cierta manera, aún como si lo siguiera de cierta manera reprimiendo y le digo, no te la creas. Ajá. No te la creas. Ujú. Entonces, como si lo limitara cuando y no lo dejo ser libre. Pero ya pude yo tener como esa responsabilidad de decir, yo soy el que está limitando a Jaime. Ujú, 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 ujú. Yo estoy el que está limitando a Jaime. Está ¿Quién es curioso. yo en esa oración? ¿Ande? ¿Quién es ¿Quién es yo? yo? Eh, un miedo. Ok. Ujú. Un miedo, un juicio. Ujú. Y puedo escuchar mucho el mundo social, papá, la familia, algo externo, una voz externa que está como limitando mucho, ujú, esa parte. Entonces, el mundo, por así llamarlo. Ujú. Entonces, lo que estás describiendo perfectamente es el no ser tomando el mando de la vida, Ujú, ¿sí? Y en nuestra descripción del framework de la Trinidad es lo mismo que decir el el niño niño. herido está todavía al volante cuando estás sintiendo eso, como, porque es interesante, dices, como que estás en tercera persona, es como si estuvieras observando al Jaime, ¿cierto? Ujú. Así es. Pero que no se confunda esa tercera persona que me hablas tú con el observador, porque esa persona No, de no. la que me hablas tú tiene agenda. Dice, el Jaime Ujú, terapeuta debería ser más así o debería ser más así, y esos juicios vienen de un condicionamiento homogenizado. ujú. Así Ujú. es. Entonces, en ese momento es de verlo.
es un momento bello de conciencia y creo que el único detalle que a lo mejor falta un poco es como recordar que en ese momento estás mirando y viendo al niño, ¿sí? Y en Ujú, el fondo lo que hacemos naturalmente, porque la mente trata de resolver el problema, es decir, no, eso está mal, ¿sí? No, ujú, no quiero juzgarme a mí mismo, por ejemplo, ¿sí? Pero si decimos no, no quiero juzgarme a mí mismo y tratamos de ir a meditar o ir a pensar algo mejor o cambiarlo, entonces estamos ujú. perpetuando lo que causó la Sí. herida del niño. Entonces ahora estás Ujú. mirándolo y lo que queremos es escuchar, ok, ¿por qué siente ese niño? Ah, bueno, ese niño tiene la creencia de que los terapeutas tienen que ser más consistentes, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es, por ejemplo, una de las creencias que tienes sobre lo que deberías hacer diferente como terapeuta? Eh, Básicamente, una parte muy grande es vivir bajo las normas y creo que lo más importante es tener las credenciales adecuadas, ujú, Ujú, como que pide la sociedad. Ujú. Desde ahí, desde tener como las credenciales, me siento muy limitado desde ahí cuando no tengo esas credenciales, aunque sí las tengo, pero no las tengo. Ujú. O sea, no las tengo como oficiales. Ujú. Entonces, se me olvida mucho, y ahí es donde veo mucho a ese niño bueno, ese niño que hace las cosas bien, ese niño que hace las cosas correctas. Ujú. Entonces, que necesito como las herramientas para poder decir, y aquí a veces me limito mucho en salir también a la parte de redes sociales porque ¿quién soy yo? Ujú. Si no tengo esas credenciales. Está muy curioso, o sea, porque sí, está esa parte de las credenciales, como que es muy importante tener esas credenciales y que no puedo decir nada si no tengo esas credenciales. ujú, 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 ujú. Entiendo. Y sí es algo grande. Acá en México hace un rato, es como un año, te comparto. Ujú. Yo tengo diplomados, tengo maestrías, pero tengo maestrías que no están legalizadas en la Ciudad de México, bueno, en México. Ujú. Entonces tengo la información y aparte ya he ido formando mi propia información que se despide un poquito de lo convencional. Ujú. Aún no le doy estructura, aún no le doy forma, pero mi forma de resolver las cosas ya se desprende un poquito. Y creo que ya tengo una nueva forma, una nueva marca, por así llamarlo, ¿no? Pero no están como tal legalizadas esas credenciales. Ujú. No he hecho nada para legalizarlas, pero hace un año en México se dio una noticia a nivel nacional donde creo que era psiquiatra, si mal no recuerdo, una supuesta psiquiatra atendía mucho a sus pacientes, pero tenía todo falsificado. Ujú. Entonces, pues obviamente lo que hacía no estaba nada bien y sí tenía un problema psiquiátrico muy fuerte ella. Ujú. Entonces se dio mucho el caso, mucho como el movimiento, y tuve una paciente que buscó mis credenciales. Y Ujú, como no había, sí me brincó y dijo, a ver, Jaime, ¿qué onda? Yo, y eso me generó mucho caos, mucho movimiento interno. ujú, ujú. Ujú. Una de 50. Entonces hubo una de 50 y esa una me movió muchísimo, ¿no? Claro, obvio, sí, 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 sí. Eso sí me generó mucho ruido. Mm, Entonces, entre comillas, es simple porque solamente es, pues, estudia, tiene una licenciatura por lo menos básica, pero no me doy el tiempo para poder dedicarme a esta parte porque estoy estoy saturado con las cosas mm. y que nada más es por papel. Entonces, no sé qué tanto tan válido sea, pero estoy ahí atorado. Ese es algo muy grande. Ujú. ¿Dónde está esa Sí, vergüencita? ¿Dónde está ese niño bueno? Hay muchas sí, cosas. sí, algo que te frena, claro. Em, Aquí hay algunas cosillas que están relacionadas, como por ejemplo cuando vemos el problema base de el mundo no es seguro, es como esta noticia, aunque haya estado la duda antes, que la duda es algo que sí, como que te inunda, cuando hay alguna posibilidad de dudar algo, tú lo vas a dudar, ¿sí? Ujú.
y vas a querer como respuestas concretas. Entonces, es como lo que hace la herida de el mundo no es seguro, es que cualquier situación que tú veas en el mundo que te pueda dar miedo, tú la vas a proyectar a tu propia historia. Entonces, vas a vivir con el miedo de que eso te puede pasar a ti, ¿sí? O de que eso te está Ujú, pasando a ti, o de que tú no estás siendo, por ejemplo, coherente con tus valores. em, Porque tú si quieres hacer las cosas bien, como lo que hablábamos del niño bueno, ¿no? ujú, Y por otro lado, tienes el corazón definido. Las personas que tienen el corazón definido de alguna forma u otra sí vienen a probar algo al mundo, en el sentido de que si tú quisieras decir, bueno, ¿por qué es que yo creo, Jaime, que tengo lo que yo necesito para em, atender a personas? ¿Sí? Entonces, de alguna forma hay que encontrar paz con eso. O es que decides que vas a accionar y vas a buscar esa certificación más tradicional, que en el fondo ujú. porque como tienes esto en tu cruz, que es uno y dos, que son puertas que hacen las cosas de forma diferente, no me parece que sea como un poco, tu camino es hacerlo de tu forma única, ¿no? Pero a lo mejor hay algo entre medio en donde, te doy un ejemplo, en donde si tú empiezas a compartir o compartes en redes, en algún momento, en algún lugar pongas lo que sí son tus credenciales, aunque no sea de lo tradicional, pero hablar de dónde estudiaste o hablar de los testimonios de tus clientes, hablar del cambio que has creado en otros. em, pero en el fondo a lo que voy es que tienes que encontrar paz con eso de alguna forma u otra, en donde dices, ok, voy a decidir que esta es la forma en que confío en mi ser como terapeuta. ¿Sí? Y no significa que no vas a seguir como la duda de, bueno, no tengo, si es que decides por otro lado, no tengo esto tradicional, pero de alguna forma u otra como que ya lo resolviste, ya lo decidiste, que por eso es que te dedicas a esto, que te confías en ti mismo para dedicarte a eso. ¿Cómo es que sientes que puedes encontrar paz con esto? ¿Qué suena más correcto también con tu sacro? ¿Es ir y hacer el esfuerzo de que eso suceda con la licencia o es encontrar paz de otra forma? Cuando yo he estado investigando el tema de la licenciatura, de entrar en esa parte, o sea, si le hago caso al sacro, automáticamente pierdo energía, ¿no? Pierdo energía y curiosamente, cuando he pedido información, nunca me han dado. O sea, así de, oye, ¿cuánto vale esa parte? Porque Claro, no no fluye. quiero, a mí no me interesa una buena escuela, me interesa solamente tener la certificación. ¿Mm? Porque la información sí está como mucho más, eh, o sea, lo que ofrezco sí es mucho más profundo. Ujú. Y Exacto. de hecho, algo que siempre me han dicho, y es algo que es una palomita para mí, de cierta manera, Jaime, es que tú eres el único que he encontrado coherencia en cómo me acompañas, ¿no? Y gente que ha ido a, sin final de terapeutas y demás, gente que contigo sí encuentra un poco más de coherencia y encuentra una ayuda real. Pero hay algo que de repente hace que se me olvide todo lo que sé. O sea, no todo lo que sé, todos los fundamentos que tengo. Ujú, ujú, Fallo que así de repente es de, ¿y yo qué? ¿Y por qué puedo expresar esto? ¿Qué licencias tengo? ¿Qué bases tengo, no? ujú. Entonces, y pues básicamente es la vida, casi casi. O sea, cuando se me Sí, olvida todo eso, y créeme que tengo un buen de diplomas y tengo un buen de cosas, pero yo no los veo. claro, no, sí te entiendo. Porque No al los veo, no los final valoro. no tienes una identidad fija, entonces tampoco tienes la posibilidad de cognitivamente mirarte y decir, ah, es que yo soy terapeuta. Esa identidad ni siquiera está fija, eres muchas cosas, ¿sí? Ujú. Y a veces Así es. encuentras, yo creo que en sesión te encuentras con el terapeuta, pero en tu vida te encuentras con otras cosas, Así es, así es. ¿cierto? Entonces, o sea, sí, o sea, y aquí sí es parte de esa experiencia. Entonces, de hecho, cuando me contratan para hacer diplomados, para practicar y demás, eh,
me dicen, oye, el tema del doctor, el maestro, y yo, no, es que no soy nada de eso. O sea, soy Jaime, ¿cómo te presento? Como Jaime. O sea, como Jaime, así preséntame y ya. O sea, y a veces hasta ni siquiera como Jaime, ¿no? Pero, pues, o sea, vengo aquí a dar un mensaje y el mensaje, lo que importa más es el mensaje. Y cuando el mundo me exige que me ponga una etiqueta, ujú, es, ok, terapeuta, pero ¿qué me respalda el terapeuta? Ok, psicólogo, no, pero yo no soy psicólogo. Oye, ok, a mí me han dicho doctor, maestro, chamán, y yo así de, no, o sea, no hay ninguna etiqueta con la cual yo me sienta identificado, ¿no? Entonces, chamán no soy porque no me meto, o sea, sí sé mucho de eso, pero no soy como tal el que anda ahí con su plumita y anda bailando y no, gracias. Ujú. Doctor, pues sé mucho hasta me dicen, Jaime, es que tú eres doctor del corazón, ¿no? Y yo así de, ok, qué bonito suena, pero no tengo ningún papel que me diga que soy doctor. Oiga, que tú eres maestro, yo, pues sí, pero no porque no tengo certificaciones. Entonces, o sea, este tipo de cosas y me ha costado trabajo poner, por ejemplo, hace un tiempo, a nivel gobierno, me contrataron para dar cursos y talleres y demás y la que me contrató me dice doctor. Ujú. Y doc, y doc, y doc, y doc. Y yo, cuando ya me llevan y todo el mundo me dice, y doctor, y doctor, ¿en qué? Yo, es que no soy doctor. Es que yo no, no, pero es que pues, aquí la presidenta le dice doc. Yo sé, pero no soy doctor. Entonces, y esta parte de decir, no, o sea, yo, además, ni siquiera puedo decir que soy terapeuta, ¿no? Ujú. Entonces, es ahí donde me siento como bloqueado y toda la Hoy en cosa. Y ya día, cuando me yo creo pongo que ahí, hoy en día la palabra terapeuta sí que ya yo creo que se liberó. Yo creo. espero que sí. Espero que sí. Yo creo que sí. Sí, porque hay tantos diferentes tipos de terapeutas como no sé, terapeutas que trabajan somático, terapeutas, no sé. Yo creo que por lo menos esa está liberada. El doctor sí que no, pero em, al final como te das cuenta que si te quedas esperando a tratar de definir en qué casilla caes o si es que te sigues sintiendo menos porque no cabes en una casilla, nunca va a llegar tu momento de expresarte desde tu verdad, desde tu fuerza, con esa fuerza y con el mensaje fuerte que tienes para dar, ¿sí? Y es un contraste importante en tu diseño porque al final lo que tienes definido tiene que ver con saber venderte y saber vender un mensaje. O sea, hay mucha convicción ahí con lo que tú quieres comunicar, ¿sí? Ujú. Eso es lo que se trata este canal. Este canal lo llamamos el canal del marketing porque es una persona que tiene mucha intuición y sabe cómo comunicar lo que tiene que comunicar para la persona adecuada. Entonces, tú cuando estás contando algo, por ejemplo, con una persona lo vas a hacer completamente diferente que lo haces con otra porque estás Ujú. Sí, intuitivamente entendiendo cómo esa otra persona lo necesita recibir, ¿sí? así es. Ujú. Y esto te puede ayudar muchísimo a venderte. Es un canal de venta. Em, Ujú. y, y tiene influencia en los demás. Pero es un canal que puede, o sea, es una energía que puede mentirse mucho a sí mismo. También puedes como, porque puedes o manipular a otros o manipularte a ti mismo si es que tienes miedo, ¿no? Entonces, Ok. yo creo que yo estaba mirando los diferentes lugares de la vergüenza, donde puede venir la vergüenza, y la verdad es que hay muchos porque realmente en cualquier lugar donde encontramos al no ser, podemos tener esa vergüenza. Y una de las cosas que anoté es que como tu ego está definido, vienes a ser una persona con ego. En el sentido de que vienes a ser una persona de decir, sí, yo tengo esto para decir y es importante, y me debes creer, Ok. porque yo lo viví, porque yo lo investigué tienes una fuerza que quiere salir con el 4 a externalizarlo, no te importa cómo, pero tienes que sacarlo. Eh, entonces yo creo que hay mucho del juzgador en tercera persona que juzga la fuerza de ese ego, Ujú. ¿sabes? Pero ese ego es quien eres realmente. Tú sí eres esa fuerza que quiere convencer a otros sobre algo. Ok, ok. Bueno, ahorita que estás expresando esto, me está saliendo algo ahí como de incomodidad, Ujú, que es nunca.
No, es que no es como tema de suficiencia, no me siento con los fundamentos, con la estructura Mm, de estar donde se me pide o y peor, donde me gustaría estar. mm, Ujú. Pongo ejemplo. Ujú. Hablando específicamente del curso de milagros. Ujú. Escucho a Jorge Lomar, a Nick Carandes, a todos ellos. Ujú. Siento que ellos tienen mucho más fundamento que yo para poder estar ahí y yo no puedo estar ahí. ujú. ¿Y qué es lo que le da el Y fundamento a ellos? no tengo la más mínima idea. Ya. Así, no tengo la más mínima idea, solamente lo siento. Entonces, y ahí y de repente me pasa mucho con otros tipos de coach que sacan información y es de, no es que tu información no sirve. Ujú. Y antes, eso sí era antes había esta parte de, ¿por qué tú sí estás ahí y yo no? Cuando yo tengo más información. Y a veces se me olvida la información y es de, pero ¿qué información tengo yo? Entonces, ahí está mucho ese meollo, ese asunto de ruido, donde el único lugar donde me siento seguro es en terapia uno a uno. Ujú, ujú, Sí, donde ya me siento como en control de poder decir, esto te va a funcionar por esto. ujú, Pero cuando ya es algo más a público, y es un poquito lo que me estás diciendo, pero aquí sí me gustaría encontrar como esa solución para decir, a ver, me caso con esto o tengo esta parte y ya empiezo a irlo mostrando, como ir teniendo esa herramienta para quitar a esa parte juzgadora, a esa parte de juicio y decir, pues aquí estoy y ya, o sea, simplemente aquí estoy. Ujú. ujú, ujú, O sea, por ejemplo, no, por ejemplo, me impactó una vez que escuché a Jorge Lomar que tiene 10 años con el curso de milagros y yo tengo 15 y yo, China, o sea, yo tengo más. ujú, Ujú. Tengo más tiempo con el curso de milagros y viviéndolo y experimentándolo y analizándolo y lo que sea. Y es de por qué, o sea, ¿qué hubo en ti que te aventaste que yo me sigo bloqueando? ujú, ujú. Ujú. Y la respuesta ahí es que estás tratando de que tu forma de compartir sea diferente a la que te sale natural. Es solo eso, que si hay un deseo de compartir te lo permitas. Y que si no lleva a nada, no lleve a nada. Pero que si nunca intentas, no vas a ver lo que sale. Em, Porque al final, cuando ves tu sol y tu tierra, ya que es muy, digamos, mucho porcentaje de tu energía, porque esto que es el sol y la tierra de ambos lados son 70% de la Ujú. energía, pero yo estoy hablando de la personalidad, ya tu lado consciente, las puertas uno y 2 Ujú. primero que todo, son del circuito individual, ¿ya? Entonces, son puertas que no vienen a ser como nadie. Entonces, la primera incongruencia ahí es como yo no voy a compartirlo como esa persona. No es que tú quieras ser igual a esa persona, tú sabes que eres Ujú. diferente, pero hay algo en ti que quiere que esa forma de compartir caiga en algo lógico, algo que tú entiendas, una estructura que tú entiendas o una forma que tú puedas decir, ah, bueno, yo lo comparto así o por eso la forma en que yo lo comparto es exitosa. Sin embargo, estas dos puertas no tienen nada que ver con servirle a o tu tribu o servirle al colectivo. Solamente lo hacen por ellas mismas y es una expresión de creatividad. Ni siquiera es como para que los otros entiendan el curso. Es como algo que está apoderándose de mí en este momento y listo. ¿Ya? Ok. Ujú. Y llevándome en alguna dirección, la dos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Hay muchas capas a esto. Estas puertas como están en un centro en blanco, que es el centro G, que es un centro que te distorsiona tu percepción de ti mismo porque te hace sentir como que deberías ser una identidad fija, entonces presentan más dificultad porque tu propósito está en un centro que no tienes acceso a consistentemente. ¿Ya? Número uno. Número dos. Tus dos puertas son del Sol-Tierra son individuales y tú no tienes circuito individual en tu fuerza vital, no tienes un canal individual. Entonces realmente no eres una persona que viene aquí a ser.
súper individualista y a Ujú, ser tan como extraña o egocéntrica de esa forma, pero cuando te expresas, eso sí se va a expresar. Se va a expresar en que vas a ser un poco raro, ujú, ¿ya? ok, Eso que te acabo de escribir es algo que psicológicamente crea mucha resistencia, porque es una energía que tú vas a dar, a hacer, que tú no sabes lo que es, que tú no te identificas con eso, entonces casi como, ¿quién soy yo? ¿Sí? Que no me encuentro a lo mejor en este compartir, no me encuentro cuando estoy compartiendo, sin embargo, vienes a autoexpresarte, pero no te vas a encontrar en esa autoexpresión. ok, Es como un viaje cada vez que te autoexpresas, porque ahí no hay definición, ¿sí? ujú, Ya tenemos dos cosas ahí que están apilándose. Y la tercera, y ahí te dejo disecar, la tercera es que tu forma de conectar con tu sacro sí es lógica y tu forma de, por ejemplo, analizar el curso sí es lógica. No en que te identifiques con ser mentalmente muy lógico porque no tienes canales lógicos acá, tienes tres flechas a la derecha que te hace sumamente receptivo en vez de estratégico, entonces, pero es tu forma de funcionar en cuanto a, por ejemplo, relacionarte con la información, es que vas a ser muy bueno en ver patrones y en detectar qué detalles son importantes para compartir, ¿ya? Es como, ujú. no sé si te pasa esto, dime si te pasa esto, que tú estás leyendo el curso y hay como una oración que de repente, boom, algo pasa con esa oración y quieres a lo mejor compartir sobre esa oración o algo así. No llego a la parte de compartir. Es como una parte de que me hace mucho sentido a mí ¿Ya? y, y de repente o sea, la trabajo, o sea, como que es una oración que me pega aquí adentro y se trabaja dentro de mí. Ujú. Ok. Entonces, y ya no llega tanto a la parte como de compartir. Entonces, ¿por qué hay como una parte tuya que estás diciendo que a lo mejor deberías compartir? ¿Viene del debería, viene de la mente, del compartir el curso o hay a veces ganas de compartir? A veces hay ganas de compartirlo, pero es aquí donde ya viene totalmente el bloqueo. O sea, aquí, eh, o sea, es un poquito la parte de cuando se me pide compartirlo, lo comparto. Ujú. ¿Ya? Pero así a mí me gustaría compartirlo, pero ni siquiera sé por dónde empezar. Mm, Ajá. O sea, aquí justamente, o sea, una cosa es, si me piden que arme un grupo, con gusto lo armo y ahí estoy, y estoy hablando y lo que sea. Ujú. ujú, Pero es porque se me pide. ujú, Ujú. Cuando me pasa mucho cuando escucho a otras personas que están compartiendo y que no comparten como tal, que yo sienta que es el mensaje del curso, que a veces como que le mezclan cosas ahí medio raras. Ujú. ujú, Hay como que hay una cierta enojo, una cierta resistencia de, no, o sea, tan bello que es, no, no hagas esto, ¿no? ujú, Ujú. Entonces, por ejemplo, no sé, el curso no habla para nada de energías. Ujú. Entonces, cuando dicen, es que el curso habla de que puedes atraer tu vida, yo, no, ¿qué pasa aquí? No, 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 no hagas esto, ¿no? Porque el curso jamás habla de eso. Entonces, eh, al contrario, habla de su espacio, ¿no? Entonces, y sí me genera como ruido y es de, ¿por qué lo hacen mal? Y es como si yo quisiera salir como a compartir el mensaje del curso. Ujú. mm, Entonces, es ahí cuando nace esa parte. Ujú. Entonces, de repente me llega la ola de querer compartirlo, de repente se me va, ujú, y totalmente estoy afuera. Es ahí en ese espacio, a cuando me hablas del compartir, que nace de mí. Cuando se me pide, ahí sí, totalmente. Ok, pero a pesar del que se te pide, porque ese es como más claro, ok, se te pide, tienes una respuesta de sí, puede ser sí o no, y vas, ¿sí? ¿Lo has hecho o no? Cuando se te pide. Sí, claro, sí, sí, no, sí, Ok, claro. Ahí sí, ahí sí. ese está resuelto.
Sí. El otro me pareció escuchar que cuando tienes una opinión contraria a algo que se dice, hay una Ujú. respuesta a compartir tu propia visión. Así justamente, así es Y justamente. ese no lo has hecho. Ese no me atrevo a hacerlo. Ese no me atrevo justamente. Ok, ahí me suena porque en el otro hay como tres situaciones. En la otra situación me parece que estabas desde la mente diciendo como me gustaría compartirlo, pero no sé por dónde empezar. Bueno, si no sabes Así por es. dónde empezar, es un poco porque es como un pensamiento de que yo, a mí me Ujú, encantaría compartir esto, pero no realmente no está viendo una respuesta sacral de algo, ¿no? ujú. Entonces, Sí, sí, está bien. ese resuelto. Ujú, Ya, el otro, el del medio es el interesante porque está viendo una respuesta, sino que ahí hay vergüenza, lo que sea, quién soy yo para, bla, 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 toda esta chátara ujú, mental, ¿cierto? En ese sentido, em, ese es el momento en donde hay que tener coraje y ujú. compartir, y tampoco es como para funar a alguien, ¿no? Y decir como No, esta no, no, persona, no, 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 es no, como no, no, no. tienes que ahí después entrar a experimentar tu propia comunicación, pero es como vi esto sobre el curso o quiero decirte por qué no, esto da lo mismo. Pero que sea una experimentación que no es que de nuevo busquemos un resultado de que cómo te va Ujú. ese post, sino que en ese momento estoy viendo que sí hay una respuesta que no está siguiendo. ¿Sí? ¿Ya? Sí, ahí sí. O sea, ahí sí totalmente es una respuesta en donde hay una molestia, hay pues, tampoco que me quede ahí amarrado, pero es un ¿Sí? enojo en donde esto no es, esto no, o sea, Ok, no hagas esto del curso, ¿no? Entonces es como, ok. Y está hermoso porque tienes la cruz de la autoexpresión, ¿dale? Entonces la uno y la 2 vienen tienen un color, tienen un sabor 4. Entonces vienen a externalizar. Es parte de tu trabajo, como acá en la Tierra, de sacar algo que alguien más haya construido, como el curso, alguien más haya canalizado, por ejemplo. ¿Dale? No es ujú, algo que tú inventaste, sino que es algo que tú has investigado, ¿sí? Por ahí estamos bien. Luego, el uno y el 2 como son individuales, lo que vienen a hacer, el propósito que vienen a hacer es dos cosas. Primero, expresarte desde tu unicidad, o sea, algo que va a ser diferente. Nadie más tiene esta misma mirada, yo me expreso ujú. para mí, ¿sí? Bien. Sin embargo, eso tiene un efecto, ¿vale? En la tribu y luego el colectivo, que es la mutación. Tú no lo haces porque quieres crear mutación, sino que el efecto de que hayan individuos es que alguien va a ver que tú estás diciendo algo que es diferente. Y Ujú, lo que sirve de a poco va mutando al, a la tribu y luego al colectivo. Entonces vienes a generar un cambio en ese sentido. Sí, a ok. decir, bueno, entonces ahí eso me hace sentido con el como hay algo aquí que no está bien, yo tengo una visión diferente, eso está alineado. Y Ujú, además le podemos agregar aquí que el planeta que habla de la comunicación y lo que vienes a comunicar, la tienes en la puerta 50, ¿vale? Que es realmente sobre los valores, ¿sí? Entonces me resuena que vengas a comunicar sobre cuáles son los valores del curso y cuáles no, ¿ya? No, no te digo que esto lo estamos enfocando en el curso porque lo estamos usando como ujú. ejemplo, ¿sí? Pero ahí hay como un Sí. descubrimiento de Ujú, lo que sea. Tiene el sabor 3. Entonces la comunicación para ti va a ser prueba y error, prueba y error. Aunque no tengas el 3 en el perfil, en el ámbito de cómo comunicarte, eso va a ser prueba ujú, y error. Y al mismo tiempo vas a estar expresando sobre los valores que no funcionan, ¿sí? Que no funcionan. ujú, Y yo sé porque yo he estado ahí y yo lo he investigado y yo lo he vivido y yo me caí con este valor de a lo mejor pensar que, no sé, que todo es luz, no todo es luz. Y te digo lo que sí es y lo que sí sirve, ¿sí? ujú. Y no sé qué hay aquí, déjame ver acá el 50.3 adaptabilidad. El resentimiento cuando los dones mentales naturales propios no son reconocidos y uno se ve obligado a adular para sobrevivir. Descontento al tomar conciencia de que uno no puede mantener los propios principios y valores solo. Ya, ese es un texto para leer.
con Ujú, calma, pero, pero que básicamente también nos reitera como un miedo a no ser reconocido por lo que dices, ¿sí? ujú, Que es interesante porque no viniste a ser reconocido por lo que dices per se realmente. Viniste a ser reconocido por lo que eres. Pero lo que dices es para algunos sí, para algunos no. Porque el uno y el 2 van a causar fricción, vienen a causar cambio, por lo que genera resistencia en muchas personas. A veces en las personas correctas la resistencia va a llevar a una nueva perspectiva, como probablemente lo haces en tus terapias, y con algunas personas van a decir, no paso, no estoy lista para esta nueva perspectiva. ujú. ¿Ok? Entonces, hemos hablado un poquito de la respuesta a comunicar algo como el curso o algo y rendirte a que salga lo que salga, a que salga la identidad de Jaime, que salga en ese instante. ¿Cómo te sientes con todo eso? O sea, sí, me he sentido, yo creo que me va a ayudar mucho como definir un poquito, o sea, esto del ego. Ujú. Mm, Del ego es, esto es lo que soy yo, esto es lo que tengo para contar. Ujú. Y simplemente es ver esa estructura de yo viví esto y por eso estoy en paz y esto es lo que comparto. Ujú. Y estoy en paz con todo esto que he vivido. Ujú. ujú, Entonces, o sea, esto sí como que sí lo tengo como muy claro. Y esta parte del sustento de que necesito, según yo, para poder mostrarme, para poder expresar. Ujú. Eh, es empezar a entender que ni siquiera se me está pidiendo, por así llamarlo. O sea, soy yo el que está solito como necesitándolo. Ujú. Y simplemente es pues mi propia vida y es el sustento. Es empezar como irlo viendo, porque básicamente ese es el mayor sustento que tengo. Ujú. sí, El que sí, tengo mi propia vida. Ujú. Entonces, todo ese trabajo que he vivido y poco a poco aquí, o sea, al expresar esto, viene un pensamiento de y cómo no caes en la parte de la charlatanería. Ujú. O sea, aquí viene mm, como ese este pensamiento, ¿no? miedo. Ujú, Es como ese miedo. Entonces, pues es ir como entendiendo que acá está el niño y es de, pues, y no sé, tener una idea de, pues, al final en este mundo todos somos charlatanes, ¿no? Ujú. Entonces, por lo menos hay que ser un charlatán más honesto, ujú, por así llamarlo, ¿no? Porque tengo claridad que mi intención no es ni económica, no es ni de grandeza, ni nada, simplemente es como compartirlo, o sea, solamente es esto. Ujú. sí, sí, sí. Entonces, sí, o sea, no, me atrapan mucho las historias Sí. de los pastores que nada se enfocan en su lana y andan hablando con Sí. tontería, o sea, como que me atrapan y dicen, no, es que pues, ahí sí no quiero caer, ¿no? Y es Especialmente como, porque como me contabas antes, tú eras como muy escéptico, ¿no? Entonces todavía como que creciste con toda esa como, no sé, a mí como que no me pesa tanto lo de los títulos y todo eso, pero yo me imagino que, porque siempre fui así, un poco loca, ¿no? Pero cambiando ujú, así de rumbo de repente a encontrarte con todo esto, que, que es más esotérico y tal, y es como piénsalo, hasta como que tu devoción al curso, de que es una cosa que una chica escribió de porque estaba escuchando una voz, ¿cierto? ujú, Entonces es como rendirse un poco a eso y decir, ya bueno, aquí estamos, sí, al final de así es, todo, hablando de una canalización, ¿cierto? Y así es. Y confiar en eso, confiar en que sí, tú también estás canalizando de alguna forma. y de manera real, yo aún no acepto que Helen haya canalizado, entonces aún no acepto esa parte. O sea, ¿En serio? ¿Y cómo lo explicas tú? no, simplemente es de, no importa, o sea, como que me lo brinco, me lo brinco y es el tema del mensaje está increíble y el mensaje es lo que importa, ¿no? Entonces, Ya. ¿por qué? Porque
muchas personas dicen, no, es que es un libro canalizado, que Helen, y se enfocan mucho en Helen, y es de, no, o sea, y por ejemplo, una parte que yo digo mucho es, yo no sé si Jesús existió o no existió. O sea, Mm, yo no sé si Buda existió o no existió. Recursos se gastan para demostrar si existieron o no existieron. Ujú. ujú. ¿Qué importa? Al final es ese mensaje, ¿no? Ese mensaje. Exacto, exacto. Sí, justamente. Entonces es donde yo pero internamente es de, y por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro donde cuentan todo lo de Helen y me siento muy identificado porque ni Helen se lo creyó, o sea, ni Helen tuvo mucha resistencia a esa parte de sentirse como canalizado, ¿no? Está cañón porque hay una frase en ese libro muy fuerte que dice que creo que fue William a Helen le dijo, no, no dudes del poder de la negación. Ujú. Mm, Porque refiriéndose a que Helen estaba negando su experiencia, estaba negando a Jesús, estaba negando el mensaje, ujú, y al negarlo genera mucho dolor, ¿no? Entonces, claro. cuando leí esa frase, me quedé así de, yo también estoy negando, ujú, y lo estoy negando casi todos los días. Ujú. Entonces, me estoy negando a la idea de que existe algo canalizado, aunque ya lo he vivido. La idea de que pasa esto, aunque ya lo he vivido, y es de, hay una Sí, negación constante en mí, sí. ruda, está pesadito, está, está bueno. O sea, he vivido cosas Mm, durísimas a través del curso que mm, las sigo negando. sí. Ahí está mucho, mucho, mucho de la sombra que observar, Jaime, para ti. Porque aquí estamos, ¿no? En una sesión de diseño humano que también la canalizó un man, 7 días sin ¿Sí? dormir, o sea, es la misma historia. Entonces hay ahí como una necesidad de rendirte a lo Ujú, que, ujú, al camino que la vida te está entregando. O sea, eso es la ujú, esencia de la puerta número 2, es rendirte al camino. Y la 2 está en tu tierra, que es lo que te va a dar un sentimiento de, como de, es lo que necesitas para poder brillar la uno, que es ser este raro y que expresa y que como no sabe cómo ni quién es, pero que llega a las personas con lo que expresa, porque lo has investigado em, y porque lo sabes vender también, ¿sí? ujú. Sí, claro, sí. Sí, sí, Em, sí. Sí. Ujú, entonces, pero para brillar esa luz, esa creatividad, esa unicidad, esa arte, de hecho, tu expresión es arte. Si es que tú te largas a un camino de aprendizaje, por ejemplo, hablar en redes, que parece tan trivial, parece tan superficial y casi también podemos decir, no sé si quiero ser parte de ese mundo, ¿no? Porque es como, ujú, ¿sí? Pero la verdad es que yo también vivo me relaciono mucho con tu búsqueda también ahí, porque tengo el centro G indefinido y es súper duro mostrarse al mundo, saber que después el mundo proyecta en ti una imagen y tú ni siquiera sabes quién eres, pero la imagen está ujú, ahí cada vez proyectándose más y la gente cree que eres eso. Y eso crea una guerra muy grande si no estamos mirando. Pero para ti, lanzarte a hacer algo así, de compartir consistentemente cuando haya energía sacral, para hacerlo, ujú, sería el viaje más lindo y espiritual y de crecimiento personal que puedes hacer, porque cada vez más vas a descubrir que tu palabra es arte, ¿sí? Y esa 1.4 lo que habla es que para que la creatividad exista, necesito espacio a solo. ¿Sí? Necesita como soledad, ¿sí? Soledad sí. para ver cuál es el mensaje que voy a compartir y ese mensaje, em, cuando yo lo comparto, no sé quién soy cuando lo comparto. Me transformo en alguien al compartir ese mensaje y luego en otro mensaje seré otra persona, Ujú. ¿sí? Ok. Eso, lo de las redes y eso, es algo que has hecho como, es como que tienes una cuenta y no está muy activa o nunca te has lanzado a compartir Sí. o cómo es. No, sí, sí me las hago a compartir. Tengo ahí una cuenta, pero ya tiene
El último video creo que tiene como 6 meses, más o menos. Ya. Ujú. Ujú, Entonces, hacía lives, hacía algunos videitos, meditaciones y demás, pero no lo he mantenido, o sea, ahí sí no, ni siquiera. Entonces, creo que nada más es compartir, compartir, compartir. A veces también, en esa parte que no tengo como esa estructura, donde yo mismo me sí. juzgo, también yo digo, es que no tengo esa estructura. Ujú. Ujú, Entonces, de, no sé, un fondo bonito, lo que sea, sí. ¿no? Entonces, ese tipo como cosillas también son barreritas que me fueron deteniendo al inicio. Me aventé, sí, o sea, si entras ahí el tema de la cuenta, es nada más soy yo ahí con el tema de la cámara, pero sí, también otra barrera donde me cacho de, oye, este cuate lo hace bonito, lo hace bien, aún no encuentro cómo yo hacerlo, toda esa cosita, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Sí, y es súper necesario como encontrar la satisfacción en compartir por compartir y no quedarse pegado en lo de las métricas. De hecho, a veces yo hasta observo como cuando algo llega a muchas personas, Ujú, hay algo mal ahí. Es solo ujú, ok. un pensamiento, no es una verdad, Ujú, pero es como para demostrar de que a veces tú haces un video y como que nada, no sé qué tipo de cuenta tienes, pero puede tener 100 vistas. Y ujú, realmente a dos personas le cambiaste una perspectiva. Entonces como que le quitamos el valor a lo que sería estar en un cuarto en donde llegaste a 100 personas o a 20 personas iguales, un montón, ¿no? Entonces como que se nos ha ido un poco el criterio para ujú, de lo que es compartir, de lo que es bueno o malo y realmente pero estamos entrando en una nueva era también en las redes en donde eso va a ir cambiando y lo que más está buscando las personas es lo que dices tú, la autenticidad. Entonces, yo creo que con esta sesión es como una invitación a darte ese placer de compartir quién eres, sin importar lo que pasa con eso, ¿sí? muy bien. Ujú. Porque se nota que tienes para dar, para compartir. Gracias, gracias. Yo creo que puedo empezar hasta con cercanos, o sea, simplemente Claro. porque, te repito, ni siquiera me comparto ni con mi pareja, ni con mi familia, ni con... Mm, Entonces, porque siempre hay una barrera de no te va a interesar. Y curiosamente, hasta tartamudeo cuando comparto, y ujú, se me va como un poquito como el tema de la expresión, ¿no? mm, Entonces, siento mucho ese bloqueo. Ujú. mm. Entonces, de decir, no sé si te va a interesar esto, entonces mejor me lo quedo callado, Sí. aunque a veces lo quiero compartir. Sí, mira, total puedes comenzar con cercanos. Algo que es súper Ujú. importante para el 4 es que sea con alguien que tú veas que hay espacio ahí. Entonces, por ejemplo, un poco de lo que me has contado de tu padre, no sé si hay espacio ahí, si hay interés No, ahí. creo que no. Sí, Ay, no. ¿cierto? Ujú. Sí, no, Entonces, ahí no. ir viendo porque el 4 le interesa poder influenciar al otro. ¿Sí? Deja su mensaje, influencia al otro y se va. Ok. Entonces, bueno, que eso lo observes también, porque no es que solo porque tengas el 4 que es que a tus familiares viniste a super influenciarlos, no siempre es así, ¿sí? Ok. Ujú. Ok, entonces tenemos el centro G, que hemos hablado harto hoy día, de esa identidad fluctuante. Una última mirada que te quiero dar sobre el centro G. Es volver un poco a eso que me contabas de lo que te pasa de la mirada de afuera, pero no desde el observador, sino que el Jaime debería hacer más así como terapeuta, o que deberían las redes sociales mirarse así, ¿sí? Esa visión de juzgar se, es como nos estamos mirando de afuera y eso nos permite autojuzgarnos, ¿sí? Ujú. Entonces lo que te voy a invitar a hacer esta semana es parar 3 veces al día, algo así, y tomar así físicamente, tomar esa mirada y devolvértela y enfocarte acá, ¿ya? Enfocarte en el corazón, enfocarte
como si tuvieras una cámara acá, mirando, como si estuvieras con el celu acá y grabando un vlog desde tu pecho, ¿ya? Porque esto es lo que nos pasa siempre, es que estamos así y es como Ujú, que esa perspectiva permite mucho el autojuzgar. Entonces vamos a traer la cámara acá y cuando traes la cámara acá, estás viviendo tu vida desde este centro, ¿ya? Y estás mirando desde este centro. Ya no es tan fácil mirar lo que estoy haciendo desde acá, desde afuera. No es tan fácil juzgarme porque no veo tanto desde una tercera persona lo que estoy haciendo, sino que veo más lo que estoy sintiendo. Puedo sentir más el sacro, puedo moverme hacia ujú. adelante si necesito, o moverme hacia atrás si es que no, ¿sí? Entonces, vamos a mover la cámara y el foco hacia tu centro. Y desde aquí, la pregunta que vamos a ejercitar esta semana es la pregunta del generador, ¿ya? Que dice, ¿quién soy yo para mí? En este momento, ¿quién soy yo para mí? Es algo en el momento presente. Por ejemplo, si te vienen entonces las ganas de compartir, en ese momento, ¿quién soy yo para mí? ¿Cómo es que esa pregunta que va a cómo quiero yo vivir mi vida? Para mí, no para alguien más, no por el efecto que lo que haga va a tener en alguien más, sino que para mí y para este momento, porque este momento es el que me vino a traer satisfacción, este es el único momento que tengo para decidir cómo es que voy a sacar satisfacción de mi vida, ¿sí? Así que un poco haciendo este foco, reenfocando la perspectiva en la que caminamos en la vida, vamos a estar incorporando lo que hemos hablado de la identidad, porque todo lo que hablamos hoy, obviamente siempre con la base psicológica de el mundo no es seguro, entonces voy a Ujú. juzgar mi identidad o juzgar cómo estoy haciendo las cosas, pero todo lo que hablamos de hoy tiene que ver con todas las diferentes formas que busco caber en una caja. ¿Sí? Ok. Ujú. Todas las diferentes formas que quiero ser este man que tiene éxito compartiendo sin que antes yo haya ni explorado cómo yo quiero compartir. O como dudando de que la forma en que me nace natural es mi forma de compartir. ¿Ya? Bien. Ujú. Entonces, trayendo la cámara al corazón, al centro, es una forma de apaciguar toda esta bulla externa que me busca ser el niño bueno y el, no sé, exitoso, el que hace las cosas bien, a de repente enfocarme completamente en mi experiencia, en disfrutarla en el momento presente. Bien. Ok. ¿Ya? Ujú. ¿Alguna duda sobre eso? No, vamos a ponerlo en práctica. A veces lo hago mucho y no sé qué tanto ayude o qué tanto ruido. A veces la pregunta es, ¿qué quiere la vida para mí? Ujú. O sea, ahorita, Mm, ¿no? O sea, qué quiere el tema de la vida para mí? Pero sí, yo creo que sí es importante porque dentro de todo este camino no me he dado, y lo voy a llamar así, no me he dado ese valor. ujú, Ujú. Y llega un punto, o sea, hasta me siento muy cómodo en no darme ese valor. ujú, ujú, Hay mucha comodidad en no darme ese valor. Una frase de Facundo Cabral que me encanta, que es al caballo, el hombre siempre lo acaricia antes de montarlo, ¿no? Entonces, y cuando la gente me dice, Jaime, muchas gracias, y lo dice el corazón, no siento nada, ¿no? O sea, mm, como que ujú. es de, A mí wow, me que es pasa lo de, mismo. Eso es el chido. 4. Es el 4 porque tu mecánica es sacar, yo solo, es para mí sacarlo afuera. Tú lo que haces con Ujú. eso es Sí. para ti, ¿sí? Em, Entonces, sí, esa parte, o sea, sí, o sea, cuando me dicen Jaime, es que sí, sí, chido, ¿no? Pero ujú, como que ujú, no siento ujú, ese agradecimiento y no hay como un alimento, ¿no? Pero siento mucho alimento cuando veo que la gente cambia, cuando veo que mi información mueve y apunta más hacia una paz, ahí siento mucho alimento. Cuando veo que la gente hace ese clic, ¿no? Ujú. ujú, No cuando me agradece, sino mm, cuando hace ese cambio interno, para mí es algo muy, muy profundo, ¿no? mm, Entonces, y aquí lo que estoy entendiendo es, durante mucho tiempo,
he buscado que la gente y te hablo del niño de dolor de hace Ujú, años, ¿no? obvio. Ujú, Ujú. Que como que me reconozca. Ujú. sí. Y en algún momento me dolía mucho no tener ese valor. Me puse muy en paz en no tener ese valor. Pero creo que ahora sí es importante empezar yo a definirme. O sea, es esto que me dices de la parte del ego, creo que es importante es entender que soy ese ser cambiante constantemente, Ujú, ujú, pero sí tener como empezar a valorarlo, empezar a verme, empezar a ir ujú. atendiendo más hacia acá. No sé si me estoy dando a entender. Mira, no busques valorarte, no busques verte, Ujú, porque nunca va a pasar en el sentido de que siempre ese no ser va a estar vocal sobre la identidad que no tienes fija, sobre X, Y, Z. La valoración va a ocurrir naturalmente, el adulto surge naturalmente cuando tú em, te posicionas y confías en lo que sí es constante en ti, ¿ya? ¿Y qué es eso? ujú, ujú, La respuesta sacral. Por eso siempre volvemos a lo mismo. Pero entonces no es tanto tú dices, ok, a mí me da, cuando alguien hace un clic, ¿ya? Me da me alimenta, ¿ya? Pero ese alimento no es sustentable. No es sustentable porque ese es el alimento de un proyector. Ese es el éxito. Ah, logré cambiar, mover una energía de alguien más. Eso no es lo que viniste a hacer. No es ujú. ese tu enfoque. Tu enfoque es si es que en el momento que tú diste, probablemente la razón por la que le hizo un clic a alguien es porque tú el momento que lo diste estabas en satisfacción, ¿sí? Ese es el enfoque, ¿sí? La satisfacción del momento. Por eso, ¿quién soy yo para mí? Y por eso no es qué quiero yo de la vida o qué quiere la vida de mí. Es quién soy yo para mí, ¿sí? Es Ujú. un descubrimiento de momento tras momento y día tras día de cómo yo quiero vivir mi vida. Pero es un descubrimiento a ciegas, un poco en donde te vas sorprendiendo acerca de lo que quiere la vida de ti. Porque lo que guía es el cuerpo, no la mente. Va que va. ¿Ya? Muy bien. Sí, o sea, es algo nuevo que voy a ir explorando. Ok, perfecto, perfecto. Ajá. Te mando ahora bueno, no sé, tú eres muy rápido, pero ¿quién soy yo para... Te iba a mandar la pregunta, te lo mando. ¿Quién soy yo para mí? ¿Dale? Va que va. Ujú. Dale. Un abrazo, Vale, Trini. Jaime, Muchas y que tengas gracias. una linda semana. Igualmente, muchas gracias. Bye bye. Adiós.